En una casa donde todo parecía perfecto, nadie imaginaba que el mayor error estaba a punto de destruirlo todo. La mansión de los Salvatierra brillaba bajo la luz del amanecer. Sus jardines estaban perfectamente cuidados, sus ventanas relucían, y desde afuera, parecía el hogar de una familia feliz. Pero las apariencias engañan. Dentro de esas paredes, el amor se había ido hace mucho tiempo. Y lo único que quedaba era silencio. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Las niñas bajaban las escaleras lentamente, todavía con sueño, buscando lo único que les daba calma en ese lugar frío. Clara, susurró Valentina. Pero ese día, Clara no estaba en la cocina. No estaba preparando el desayuno. No estaba cantando suavemente como siempre. En su lugar, había tensión. Una tensión tan fuerte, que se podía sentir en el aire. Sofía lo notó de inmediato. Su padre estaba allí, de pie, con el rostro duro, como una piedra. Y frente a él, Clara, con los ojos rojos, con una maleta en la mano. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. ¿Qué está pasando?, preguntó con miedo. Nadie respondió. Hasta que finalmente, su padre habló. Te dije que te fueras. Su voz era fría, sin emoción, como si estuviera hablando con una extraña. Clara bajó la mirada. Sus manos temblaban. Parecía querer decir algo. Parecía querer luchar. Pero no lo hizo. Por favor, susurró ella. Alejandro la interrumpió. No más. Ese no más fue como un golpe. Fuerte, definitivo, irrompible. Valentina comenzó a llorar. No te vayas, gritó corriendo hacia Clara. Clara la abrazó con fuerza, como si fuera la última vez. Y tal vez, lo era. Sofía se quedó paralizada. Algo dentro de ella gritaba que eso estaba mal. Muy mal. Porque Clara no era solo una niñera. Era la única persona que realmente las había amado. Y ahora, su padre la estaba echando como si no significara nada. Sin explicación. Sin razón. Sin corazón. Cuando la puerta se cerró, el sonido resonó por toda la casa. Y con ese sonido, algo más se rompió. Algo invisible. Algo profundo. Esa noche, mientras todos dormían, Sofía abrió los ojos en la oscuridad. Y una pregunta empezó a crecer dentro de ella. Una pregunta que no la dejaría en paz. ¿Por qué? Pero lo que ella no sabía era que la verdad sería mucho más dolorosa de lo que imaginaba. La casa de los Salvatierra siempre había sido grande. Demasiado grande para solo 3 personas. Después de la muerte de su madre, todo cambió. Antes, había risas. Había música. Había vida. Pero después de su partida, todo se volvió gris. El señor Alejandro Salvatierra se encerró en sí mismo. Dejó de ser un padre presente. Se convirtió en un hombre ocupado, distante, frío. Siempre trabajando. Siempre en llamadas. Siempre lejos, incluso cuando estaba en casa. Para Sofía, eso fue lo más difícil. Porque ella recordaba. Recordaba cómo su padre solía reír. Cómo abrazaba a su madre. Cómo todo parecía normal. Pero ahora, era como vivir con un extraño. Valentina, en cambio, aún intentaba entender. Papá está triste, decía. Por eso es así. Sofía quería creerlo. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Y en medio de todo ese vacío, apareció Clara. Clara llegó cuando Valentina aún era muy pequeña. Al principio, solo era una niñera más. Pero con el tiempo, se volvió todo. Era quien despertaba a las niñas con una sonrisa. Quien les hacía el desayuno. Quien las escuchaba cuando tenían miedo. Quien las abrazaba cuando lloraban. Clara no solo cuidaba de ellas. Las amaba. De una forma real. Profunda. Sincera. Algo que su propio padre ya no sabía hacer. Sofía confiaba en ella. Más que en nadie. Por eso, lo que pasó ese día no tenía sentido. Nada de sentido. Esa tarde, la casa se sentía más vacía que nunca. La nueva empleada intentaba hacer su trabajo, pero no era lo mismo. No sabía cómo hablaba Clara. No sabía cómo calmarlas. No sabía nada.
Valentina no dejó de llorar. Quiero a Clara, repetía una y otra vez. Sofía la abrazaba, pero también estaba rota por dentro. Finalmente, decidió enfrentar a su padre. Entró a su oficina sin tocar. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, revisando documentos como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido algo importante. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sofía. Él no levantó la mirada. No es asunto tuyo. Sofía apretó los puños. Claro que lo es. Ella es parte de nuestra vida. Silencio. Pesado. Incómodo. Por un momento, Alejandro dejó de escribir. Pero no la miró. Las cosas cambian, dijo finalmente. Esa respuesta no fue suficiente. No, susurró Sofía. Esto no es normal. Alejandro levantó la mirada por primera vez. Y en sus ojos, había algo extraño. Algo que Sofía no había visto antes. ¿Miedo? ¿Culpa? Duró solo un segundo. Luego desapareció. Sal de mi oficina. Sofía no se movió. No voy a parar, dijo con firmeza. Voy a descubrir la verdad. Alejandro no respondió. Pero su silencio, lo dijo todo. Y en ese momento, Sofía lo entendió. Había algo que él no quería que supieran. Algo grande. Algo serio. Y ella no iba a detenerse hasta descubrirlo. Desde el día en que Clara se fue, la casa dejó de sentirse como un hogar. Todo seguía en su lugar. Los muebles elegantes. Las lámparas brillantes. Los cuadros perfectos en las paredes. Pero algo invisible había desaparecido. El calor. La vida. El amor. Sofía lo sentía en cada rincón. En la cocina silenciosa. En los pasillos vacíos. En la forma en que su padre evitaba mirarlas. Valentina ya no corría por la casa. Ya no reía. Se sentaba en su cama abrazando el pequeño muñeco que Clara le había regalado. Ella va a volver, ¿verdad?, preguntaba con voz débil. Sofía quería decir que sí, pero no podía mentir. No lo sé, respondía, tratando de no romperse. Pero dentro de ella, algo estaba cambiando. Ya no era solo tristeza. Era sospecha. Porque cuanto más pasaban los días, más extraño se comportaba su padre. Alejandro Salvatierra siempre había sido reservado, pero ahora era diferente. Hablaba por teléfono en voz baja. Cerraba la puerta de su oficina con llave. Y cada vez que Sofía aparecía, él se quedaba en silencio. Como si estuviera ocultando algo. Una noche, todo se volvió aún más extraño. Sofía no podía dormir. El reloj marcaba casi la medianoche cuando decidió salir de su habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Pero no completamente. Había una luz encendida. La oficina de su padre. Y entonces, lo escuchó. Su voz. Baja. Tensa. Te dije que esto no podía salir a la luz, susurraba. Sofía se acercó lentamente. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría escucharla. No me importa lo que digas, ya tomé una decisión, continuó Alejandro. Ella no puede quedarse. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Ella? ¿Hablaba de Clara? Se quedó completamente inmóvil. Si las niñas se enteran, todo se va a arruinar, dijo su padre con más desesperación. Ese momento, lo cambió todo. Sofía retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido. Pero su mente ya estaba corriendo. Demasiadas preguntas. Demasiadas dudas. Algo grande estaba pasando. Algo que su padre estaba desesperado por esconder. Y Clara era parte de eso. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. No podía esperar más. Vamos a verla, le dijo a Valentina. ¿A Clara? Sus ojos se iluminaron por primera vez en días. Sí. Necesitamos respuestas. Valentina dudó. Papá se va a enojar. Sofía la miró con firmeza. Ya no importa. Horas después, salieron en secreto. El camino fue largo. Por primera vez, Sofía vio una parte de la ciudad que nunca había conocido. Calles más pequeñas. Casas más humildes. Nada que ver con el mundo en el que vivían. Cuando finalmente llegaron.
Sofía se quedó en silencio. La casa de Clara era pequeña, sencilla, pero tenía algo que la mansión no tenía. Se sentía viva. Sofía tocó la puerta. Su corazón latía con fuerza. Unos segundos después, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Clara. Sus ojos se llenaron de sorpresa, y luego de lágrimas. Sofía. ¿Valentina? Valentina corrió hacia ella sin pensarlo. Te extrañamos. Clara la abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarla. Sofía observaba en silencio. Había algo diferente en Clara. No solo tristeza, también miedo. No deberían estar aquí, dijo Clara en voz baja. Necesitamos hablar, respondió Sofía. Clara miró hacia la calle, nerviosa, como si alguien pudiera estar observando. Hay cosas que no entienden. Entonces explícalas, insistió Sofía. Clara dudó. Sus manos temblaban. Sus ojos evitaban el contacto. Yo, no puedo. ¿Por qué? Preguntó Sofía, sintiendo como la frustración crecía dentro de ella. Clara respiró hondo. Y luego dijo algo que hizo que todo se volviera aún más confuso. Porque si lo hago, podría destruir todo. El silencio cayó entre ellas. Pesado. Inquietante. Sofía sintió un nudo en el estómago. Eso ya no era solo un problema familiar. Era algo más grande. Algo más profundo. Y su padre estaba en el centro de todo. Sofía dio un paso adelante. Ya está destruido, dijo con voz firme. Nos quitó a la única persona que nos cuidaba. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Pero aún así, no habló. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Y en ese momento, Sofía lo entendió. Si Clara no podía decir la verdad, entonces ella tendría que encontrarla por sí misma. Y esta vez, no iba a detenerse, aunque eso significara descubrir algo que nunca debió salir a la luz. Esa noche, el mundo de Sofía ya no era el mismo. Las palabras de Clara no dejaban de repetirse en su mente. Si lo digo, podría destruir todo. Pero, ¿qué era ese todo? ¿Qué podía ser tan grave como para separar a una familia? Sofía estaba segura de algo. Su padre mentía. Clara ocultaba algo. Y en medio de todo eso, estaba la verdad, esperando ser descubierta. Esa madrugada, mientras la casa dormía, Sofía abrió los ojos. No podía seguir esperando. Algo dentro de ella la empujaba. Una mezcla de miedo y determinación. Miró el reloj. 2:17 de la mañana. Se levantó lentamente de la cama, sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro. El silencio era tan profundo que cada paso parecía un eco. Pero Sofía no se detuvo. Caminó directo hacia la oficina de su padre. Ese lugar prohibido. Ese lugar donde todo parecía esconderse. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Eso le pareció extraño. Muy extraño. Giró lentamente la manija. La puerta se abrió con un leve sonido. Y ahí estaba. El lugar donde su padre guardaba todos sus secretos. Todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Como si cada cosa estuviera exactamente donde debía estar. Pero Sofía sabía que las apariencias engañan. Se acercó al escritorio. Sus manos temblaban. Abrió el primer cajón. Papeles. Documentos de negocios. Nada importante. El segundo cajón. Más papeles. Facturas. Contratos. Nada. Pero algo llamó su atención. Un pequeño compartimento oculto en la parte trasera. Casi invisible. Sofía dudó por un segundo. Su corazón latía con fuerza. Sabía que después de esto, nada volvería a ser igual. Pero aún así, lo abrió. Dentro había un sobre. Antiguo. Gastado. Con una letra escrita a mano. Su nombre. Sofía. El aire se le fue por un momento. Sus dedos se congelaron. Lentamente, tomó el sobre. Y lo abrió. Dentro, había una carta. Y una fotografía. Primero miró la foto. Era su madre. Joven. Sonriendo. Pero no estaba sola. A su lado, estaba Clara. Más joven,
pero claramente ella. Las dos, abrazadas. Felices. Sofía frunció el ceño. Eso no tenía sentido. ¿Por qué su madre tendría una foto así con la niñera? Su respiración se volvió más rápida. Con manos temblorosas, abrió la carta. Y empezó a leer. Las primeras líneas ya eran extrañas. Pero cuanto más avanzaba, más se rompía su mundo. Si estás leyendo esto, es porque la verdad ya no puede esconderse. Sofía sintió un escalofrío. Clara no es solo alguien que cuida de ustedes. Sus ojos se abrieron. Ella es mi hija. El tiempo se detuvo. Literalmente. Sofía dejó de respirar por un segundo. Sus manos comenzaron a temblar. No. Eso no podía ser cierto. Volvió a leer. Una y otra vez. Pero las palabras no cambiaban. Clara. No era la niñera. Era su hermana. Su madre había tenido a Clara muchos años antes. En secreto. Un pasado que nadie conocía. Un error que había sido ocultado. Y luego, separado. Clara fue entregada. Alejada. Olvidada. Hasta que años después, regresó a sus vidas. Pero no como hija. No como familia. Sino como una empleada. Como alguien que debía quedarse en silencio. Sofía sintió que el pecho le dolía. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo tenía sentido ahora. La cercanía, el cariño, la forma en que Clara las miraba. No era solo amor de niñera. Era amor de sangre. Y entonces, la peor parte llegó. La última línea de la carta. Tu padre siempre lo supo. El mundo de Sofía se rompió por completo. Alejandro Salvatierra sabía la verdad. Todo este tiempo. Y aún así, la mantuvo en silencio. La mantuvo lejos. La trató como si no fuera nada. Y finalmente, la echó, como si no tuviera valor. Como si no fuera su propia familia. Sofía cayó de rodillas. El dolor era demasiado. La traición, demasiado profunda. No solo había perdido a Clara. Había perdido la confianza en su padre. En todo. Pero en medio de ese dolor, algo más nació. Algo fuerte. Algo imposible de detener. Determinación. Sofía se levantó lentamente. Secó sus lágrimas. Y apretó la carta contra su pecho. Esto no iba a quedarse así. No esta vez. No después de todo lo que había descubierto. Su padre había tomado una decisión. Pero ahora, ella también iba a tomar la suya. Y esta vez, la verdad saldría a la luz. Sin importar las consecuencias. El amanecer llegó, pero nada se sentía igual. Para Sofía, la luz del sol no trajo calma. Solo hizo más claro el dolor. Había pasado toda la noche despierta, abrazando la carta, repitiendo cada palabra en su mente como si quisiera convencerse de que no era real. Pero lo era. Cada palabra era verdad. Y esa verdad quemaba. Valentina seguía dormida, ajena a todo. Tranquila. Inocente. Sofía la observó por unos segundos. Sabía que después de ese día, todo cambiaría para siempre. Respiró hondo. Y tomó una decisión. Era momento de enfrentar a su padre. No como una niña, sino como alguien que ya conocía la verdad. Caminó hacia la oficina. Esta vez, no dudó. Abrió la puerta sin tocar. Alejandro estaba ahí, como siempre, revisando papeles. Como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Tenemos que hablar, dijo Sofía con voz firme. Alejandro levantó la mirada. Algo en su expresión cambió al verla. Había algo diferente en su hija. Algo más fuerte, más serio. Estoy ocupado, respondió, intentando mantener el control. Sofía avanzó lentamente. Y dejó la carta sobre el escritorio. El silencio que siguió, fue inmediato. Pesado. Irrompible. Alejandro miró el sobre. Y su rostro, se tensó. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó en voz baja. Eso no importa, respondió Sofía. Lo que importa, es que ya sé todo. Por primera vez. Alejandro no tuvo respuesta.
Sus ojos bajaron lentamente hacia la carta, como si supiera que ya no podía escapar. Clara, es mi hermana, continuó Sofía. Tú lo sabías, todo este tiempo. Silencio. Alejandro cerró los ojos. Y en ese momento, toda su fuerza desapareció. No debías enterarte así, murmuró. ¿Así? La voz de Sofía tembló. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Nunca? Las palabras golpearon fuerte. La echaste, continuó ella. Echaste a tu propia familia. No es tan simple. Explotó Alejandro por primera vez. El grito llenó la habitación. Pero Sofía no retrocedió. Entonces explícalo. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Era el silencio de alguien que ya no puede esconderse. Alejandro respiró hondo. Y finalmente, habló. Tu madre cometió un error hace muchos años, dijo con voz cansada. Clara nació en un momento en el que todo podía destruirse. Sofía apretó los puños. ¿Y eso justifica abandonarla? Intenté proteger esta familia, respondió él con desesperación. Si la verdad salía, todo lo que construimos se iba a caer. ¿Qué familia? Dijo Sofía con lágrimas. Si ya no queda nada. Ese golpe fue directo. Alejandro se quedó en silencio, sin palabras. Ella estuvo aquí, todo este tiempo, continuó Sofía. Nos cuidó, nos amó. Y tú, la trataste como si no valiera nada. Alejandro bajó la mirada. Y por primera vez, se vio débil. Tenía miedo, admitió en voz baja. ¿Miedo de qué? De perderlas, a ustedes. Sofía negó con la cabeza lentamente. Y por ese miedo, ya nos perdiste. El silencio cayó como un peso enorme. Alejandro no respondió. No podía. Porque en el fondo, sabía que era verdad. En ese momento, la puerta se abrió. Valentina estaba ahí, con lágrimas en los ojos. ¿Clara, es nuestra hermana? Preguntó con voz rota. Sofía la miró. Y asintió. Valentina comenzó a llorar. Pero no era solo tristeza. Era dolor, confusión y algo más profundo. Quiero verla, susurró. Sofía tomó su mano. Y sin mirar atrás, caminaron hacia la puerta. Alejandro levantó la mirada. ¿A dónde van? Sofía se detuvo, pero no se dio la vuelta. A buscar a nuestra familia. Y salieron. Sin miedo. Sin dudas. Dejando atrás todo lo que conocían. Pero llevando consigo algo mucho más importante. La verdad. Y por primera vez, Alejandro se quedó solo. Completamente solo. En una casa enorme. Que ya no tenía nada. Porque el dinero no puede llenar el vacío. Que deja el amor cuando se pierde. La mansión de los Salvatierra nunca había estado tan silenciosa. Pero esta vez, no era un silencio momentáneo. Era un vacío real. Profundo. Definitivo. Alejandro caminaba por los largos pasillos, escuchando el eco de sus propios pasos. Antes, ese mismo lugar estaba lleno de vida. Las risas de Valentina. Las preguntas curiosas de Sofía. La voz suave de Clara en la cocina. Ahora, no quedaba nada. Solo recuerdos. Y el peso de sus decisiones. Se detuvo frente a una fotografía familiar. Su esposa, sonriendo. Las niñas, pequeñas, felices. Y él, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero nunca lo estuvo. Porque mientras intentaba proteger su imagen, destruyó lo más importante. Su familia. Se dejó caer en el sofá, cansado. Por primera vez en muchos años, no tenía respuestas. No tenía poder. No tenía control. Solo tenía culpa. Mientras tanto, en una pequeña casa al otro lado de la ciudad, algo completamente diferente estaba ocurriendo. No había lujos. No había sirvientes. No había grandes muebles ni paredes decoradas. Pero había algo que la mansión nunca pudo ofrecer. Calor. Clara estaba en la cocina, nerviosa. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Porque nunca imaginó que ese momento llegaría. Sofía y Valentina estaban ahí. Con ella. No como visitas. Sino como familia.
No deberían estar aquí, dijo Clara por tercera vez, con voz temblorosa. Sí debemos, respondió Sofía con calma. Valentina la abrazó por la cintura. Ya no queremos estar sin ti. Clara cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Esto es complicado. No, interrumpió Sofía suavemente. Lo complicado fue vivir en una mentira. El silencio llenó la habitación. Pero no era incómodo. Era sincero. Clara miró a las niñas. Y por primera vez, dejó de resistirse. Las abrazó. Fuerte. Como si estuviera recuperando años perdidos. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando. No estaban creando algo nuevo. Estaban recuperando lo que siempre debió existir. Una familia. Los días comenzaron a pasar. Y aunque la vida era más simple, también era más real. Cocinaban juntas. Reían juntas. Se escuchaban. Se cuidaban. Sofía empezó a notar algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina volvía a sonreír de verdad. Y eso, valía más que cualquier mansión. Pero la historia no terminaba ahí. Porque un día, alguien tocó la puerta. Clara se quedó congelada. Sofía la miró. Y sin decir nada, fue a abrir. Era Alejandro. Pero ya no era el mismo hombre. No había traje elegante. No había orgullo en su postura. Solo había cansancio. Y arrepentimiento. Sus ojos estaban rojos. Como si no hubiera dormido en días. ¿Puedo pasar? Preguntó en voz baja. El silencio fue largo. Muy largo. Sofía lo miró, tratando de entender si ese era realmente su padre. El hombre que conocía, nunca habría pedido permiso. Finalmente, se hizo a un lado. Alejandro entró lentamente. Miró alrededor. Todo era pequeño. Sencillo. Pero había algo en ese lugar. Que le dolió. Porque podía sentirlo. Ese calor, que él había perdido. Sus ojos se detuvieron en Clara. Durante unos segundos, nadie habló. Hasta que finalmente, lo siento, dijo. 2 palabras. Simples. Pero llenas de todo lo que nunca había dicho. Clara no respondió. Solo lo miró. Esperando. Tenía miedo, continuó Alejandro. Pensé que si la verdad salía, lo perdería todo. Sofía bajó la mirada. Y aún así, lo perdiste. Alejandro asintió lentamente. Sí. Su voz se quebró. Pero ahora entiendo, que lo que realmente importaba, ya estaba conmigo. Miró a las niñas. Y lo dejé ir. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Era un silencio que abría una puerta. No al pasado, sino al cambio. Clara respiró hondo. El perdón, no es fácil. Alejandro asintió. Lo sé. Pero tampoco es imposible. Esas palabras, lo detuvieron. Había una pequeña esperanza. No una solución inmediata. No un final perfecto. Pero sí, un comienzo. Porque algunas heridas tardan en sanar. Pero cuando hay verdad. Y cuando hay amor. Siempre hay una oportunidad. Sofía observó la escena en silencio. Y entendió algo importante. El dinero puede construir casas. Pero solo el amor puede construir un hogar. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, algo empezó a sanar. No completamente, pero lo suficiente para volver a empezar. Si el orgullo te hiciera perder a las personas que más amas, ¿tendrías la humildad suficiente para pedir perdón o dejarías que el silencio lo destruya todo?